este tema pues voy cambiando un poquito el material, no demasiado, pero simplemente intentando que algunas partes que en la siguiente lectura no las veo muy claras, pues que se entiendan mejor. Entonces, voy cambiando las transparencias que tenéis en la web y, bueno, ya iréis viendo, pone fecha, pero vamos, es fácil de descubrir. Ay, se me ha olvidado un segundo. Vamos a ver. Que no lo he puesto en la página adecuada. Vamos a hacerlo. Un segundo. Ya me han comentado los profesores de informática gráfica que también estáis viendo integración numérica. Si os habéis fijado en los algoritmos de integración numérica que habéis visto, pues no son más que algoritmos de Monte Carlo. Y lo único, pues que creo que llegasteis a necesitar, pues para mejorar un poco la aproximación de la integral, pues no, cuando elegíais aleatoriamente, pues en diferentes coordenadas, pues el muestreo de puntos, pues no necesariamente utilizabais la distribución uniforme, sino como hacíais algún muestreo que tenía que ver con ángulos, creo que utilizabais diferentes distribuciones, pero eso es algo que, bueno, lo comentaremos un poquito al final en la parte de generadores aleatorios, pero simplemente lo que se suele hacer es que se muestrea uniformemente y luego se hace una pequeña conversión, ¿vale? Para pasar de una distribución a otra. Pero en general el algoritmo que visteis si estáis matriculados a la vez en informática gráfica, pues es simplemente el algoritmo de integración que habíamos comentado nosotros, un poco más concreto a un tipo de funciones. Bueno, vamos al tema de saber si un número es primo. A ver si estoy presentando, creo que sí. Veo mi presentación, un segundo. Uf, qué mal va esto. Bueno, que no me deja, vale. Ahora sí. Sí, vale, perdón. Bueno, pues lo que os decía, vamos a hacer simplemente un algoritmo para saber si un número es primo. Y claro, para saber si un número es primo, pues obviamente uno puede pensar pues en probar todos los posibles divisores, que es algo que en general suele salir un algoritmo de complejidad exponencial, en el caso peor. Ahí ya os comenté que hay algoritmos eficientes, pero no tanto, es decir, polinómicos, pero polinomios demasiado grandes que no necesitan ningún tipo de aleatoriedad. Pero hoy vamos a pensar en algoritmos mucho más rápidos, que son los que realmente se están utilizando ahora para saber si un número es primo o no. Y estos algoritmos están basados en propiedades como esta que aparece aquí. Resulta que si tienes un número que es primo, ¿vale? Vamos a la clase de hoy, pues el número que quiero saber si es primo o no es n, ¿vale? Luego el tiempo que me puedo permitir es un tiempo polinómico en el número de bits o de dígitos de n, ¿vale? Que son cosas parecidas. Entonces, quiero saber si el número es primo y voy a utilizar esta propiedad. Si tienes un número que es primo y otro número a, que lo único que tiene que cumplir a, pues es que no sea múltiplo de n, pues resulta que tienen esta propiedad, ¿vale? O sea, siempre que es primo, cumple ello, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos, por ejemplo, el número 7, que es primo, y el 5, que obviamente no es múltiplo de 7, pues lo cumple, ¿vale? 5 elevado a n-1, que es 6, módulo 7 me sale 1, ¿vale? Entonces, bueno, ¿esto es útil para saber si un número es primo o no? Bueno, el problema es que es solamente una dirección. También lo podemos leer al revés, es decir, si tienes n' y a, pues uno cualquiera, entonces se cumple que es igual a 1. Luego, si tienes un caso en el que no es 1, es que no es primo, ¿vale? Entonces sería, si n es un número y a es otro número que no es múltiplo de n, por ejemplo, pues que está entre 1 y n-1, pues si haces el cálculo de a la n-1 módulo n y te sale algo distinto de 1, seguro que no es primo, ¿vale? Porque es lo contrario de lo que decíamos antes. Bueno, bien, muy bien. ¿Y esto realmente hasta qué punto lo puede utilizar para hacer un algoritmo? Pues claro, la cuestión es
que lo que yo estoy buscando es utilizar este cálculo de a la n menos 1 módulo n, sabiendo que cuando coges un n' y una cualquiera te sale 1. Claro, lo que me gustaría es un poco controlar qué pasa cuando n no es primo para intentar hacer un test de primalidad. Claro, lo perfecto sería que si n no es primo, pues para cualquiera te saliera algo distinto de 1. Entonces ya tendrías un test de aleatoriedad perfecto. Por desgracia, eso no es tan fácil, ¿vale? Entonces, lo que estamos un poco buscando es decir, a ver, pues si yo tengo un número n y quiero saber si es primo, ¿vale? Pues me defino, hay un algoritmo primo que lo que hace es, pues que depende, hay que ver un poco lo que me puedo permitir. Claro, probar todos los A's desde 1 o 2, lo que sea, hasta n-1 es demasiado tiempo, porque recordad que lo queremos hacer en tiempo, queremos tiempo polinómico en el número de bits, que es log n, ¿vale? Log n elevado a lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, no voy a poder probar así todos los A's desde 1 hasta n-1, claro. Entonces, ¿qué tipo de algoritmo estoy buscando? Claro, pues lo que estoy pensando seguramente es o bien tener suerte eligiendo una A, o bien elegir una aleatoriamente, pero aún así, con lo que hemos visto antes, tampoco está muy claro si va a ser útil o no va a ser útil este algoritmo, ¿vale? Porque yo sé que cuando es primo me sale siempre 1, pero cuando no es primo no tengo muy claro lo que va o no va a salir. Entonces vamos a pensar un poquito más en esto, en cómo podemos aprovechar este tipo de propiedades de los primos para sacar un algoritmo, que al final ya os digo que ya os adelanto que va a ser un algoritmo de Monte Carlo. Bueno, simplemente en esta propiedad, pues por ejemplo el propio Fermat, pues no la supo utilizar bien, porque él estaba convencido de que este número, este horrible número 2 a la 2 a la n más 1, es primo para todos los n's. Y eso no es verdad, pero él no se dio cuenta de que, además de que no es verdad, lo podía haber comprobado él mismo viendo que no cumple la propiedad anterior de los primos, ese de la a la n menos 1 módulo n igual a 1. Entonces él lo comprobó para unos cuantos, que son fáciles, pero cuando llegó a uno enorme, con el que ya no podía, porque en esos tiempos pues Fermat no tenía un ordenador muy rápido, pues no se dio cuenta de que podía haberlo hecho rápidamente utilizando su propio resultado, ¿vale? Cogiendo simplemente a igual a 3, se hubiera dado cuenta de que ese número no es primo, porque a elevado al número menos 1, módulo el número, le sale distinto de 1. Y eso sí que podría haberlo hecho, incluso casi a mano, ¿vale? Bueno, entonces le costó 100 años más a otro matemático que se llama Euler el factorizar este número, descubrir que no es primo porque es el producto de estos dos. ¿Vale? En realidad el tema de saber si un número es primo o no es bastante complicado, ¿sabéis? Ahí no solamente es un problema de lo grande que es el número, hay números que son fácilmente clasificables como primo o no primo, es que hay números especialmente difíciles de clasificar tanto dentro de los primos como de los no primos. Pero bueno, de esto no vamos a hablar mucho. Vamos a meternos directamente en intentar utilizar pues resultados parecidos a este para sacar rápidamente un algoritmo de Monte Carlo. Bueno, lo que os decía en el caso del F5, con que se hubiera dado cuenta de que A igual a 3 ya le salía diferente de 1, pues ya habría podido deducir que no es primo, ¿vale? Bueno, entonces seguimos un poco aquí, pero ya os digo que lo que estamos intentando ver es que podemos poner en esas interrogaciones que nos ayude a tener un test de primalidad, porque claro, tener solo uno de los dos casos, si es primo me sale un 1 para todos los A's, pero si no es primo, ¿qué? Si no tengo una idea clara de qué va a salir, no me va a servir para clasificarlo. Bueno, entonces podemos plantear un algoritmo que elija el A al azar. Bueno, lo podemos plantear, pero otra cosa es que esté bien, ¿vale? Para que ese algoritmo sirva de algo, pues yo tengo que saber, tengo que averiguar qué pasa aquí. O sea, aunque no siempre sea el mismo resultado para todos los A's, pero para que elegir el A al azar me sirva de algo después, porque para algunos A's o para muchos, idealmente para muchos A's, pues aquí me sale algo distinto de 1, si no, no me va a servir para nada, ¿vale? Bueno,
creo que además lo tengo puesto aquí. Entonces, esto sería la idea de un posible algoritmo, pero hasta que no podamos saber qué tal funciona, ¿vale? Y si da la respuesta correcta con un error suficientemente bajo, no sirve de nada, ¿vale? O sea, esto es solamente idea que, bueno, de hecho, al final lo vamos a tener que tachar, ya os lo adelanto. Entonces, simplemente es elijo un número A, hago la cuenta de antes, a la n-1 módulo n, si me sale 1, digo que es primo, y si me sale distinto de 1, digo que no es primo, ¿vale? Obviamente, si digo que no es primo, esto seguro que es correcto, ¿vale? Porque como en los primos sale siempre 1, en cuanto me salga 1 distinto de 1, es que no era primo. Pero cuando digo que es primo, cuando me sale 1, pues puede ser que sí o puede ser que no. Vamos a verlo, o por lo menos esa es la parte que no tenemos tan clara. Bueno, entonces lo que necesitaríamos para que este algoritmo funcionara era que por lo menos, bueno, si n es primo, el algoritmo va fenomenal, porque siempre sale bien, ¿vale? Pero si n no es primo, pues claro, elegimos una al azar, hacemos a la n-1 módulo n, o sea, la cuenta de antes, ¿vale? Y a ver qué sale. Claro, si yo puedo asegurar que va a salir a menudo algo distinto de 1, el algoritmo funciona, pero como salga siempre 1 o casi siempre, tengo un problema. Esa es una de las cosas. Esto todavía está muy verde. Hasta que no pueda decir algo más concreto sobre esto, el algoritmo no me va a servir de mucho. Y luego, por otro lado, ¿cómo calculo esa cuenta que hay que hacer? Porque, claro, yo creo que el algoritmo vaya muy rápido. Si va a tardar tiempo n o así, no me molesto, ¿vale? ¿Cómo calculo a la n-1 módulo n? Muy rápido. A ver, alguien que me diga algo antes de pasar a la siguiente transparencia. ¿Qué puedo hacer para calcular la potencia a la n-1 en un tiempo rápido? Claro, tiempo n no me vale, ¿eh? O sea, hacer n multiplicaciones prohibido. ¿Alguna idea? Hombre, obviamente lo habéis hecho antes, ¿no? ¿Cómo calcularíais una potencia? Una potencia enorme, ¿vale? El A es uno fijo, pero la potencia es un número enorme. 1.000.000. A elevado a 1.000.000. ¿Cómo lo calcularíais? ¿Haciendo 1.000.000 de multiplicaciones? Hombre, obviamente no. Euclides. Lo de Euclides no lo he entendido muy bien. ¿A qué te refieres con Euclides? ¿A ir para calcular el módulo, quizá? ¿O descomponer en potencias de 2? Sí, eso, por ejemplo, sería mucho más interesante, ¿vale? Fijaros que lo que es muy fácil es, si me aseguran que el n fuera potencia de 2, calcular a elevado a 2 a la k, lo tengo súper fácil, porque sería siempre, pues es a elevado a 2 a la k menos 1 por a elevado a 2 a la k menos 1, ¿vale? O sea, recursivamente, lo que pasa es que para sacar esta potencia, ¿vale? Donde k es el logaritmo de esa potencia, pues solo necesito hacer k multiplicaciones. Además, hay un detalle también importante, y es que como todo es módulo n, pues no tengo peligro, eso es, ¿vale? Descomponer en potencia de 2, sumar los desplazamientos y hacer las potencias. Ahora lo comentamos. Eso es, o sea, si tengo una potencia de 2, es bastante fácil, ahora lo comentamos, hacer a elevado a 2 a la k. Pero si en lugar de potencia de 2 es otra cosa, pues lo que hago es ponerla como suma de potencias de 2, ¿vale? Y como suma de potencias de 2 me viene a salir un tiempo parecido a que si fuera una potencia de 2. Y además tengo la ventaja de que, como estamos haciendo cuentas módulo n, no necesito quedarme con el número entero, porque claro, a elevado a n, imaginaros, pues 2 elevado a n es un número bastante grande, ¿vale? Cada vez es más grande, con lo cual estoy multiplicando. Si quiero calcular 2 a la n para n muy grandes, ¿vale? Estoy utilizando números muy grandes. Pero aquí no hace falta, porque aquí no necesito calcular realmente a la n-1. Necesito calcular siempre módulo n, ¿vale? Entonces, lo que puedo hacer es hacerlo todo, absolutamente todo módulo n. Por ejemplo, para sacar a la 2 a la k módulo n, pues lo que hago es multiplicar a la 2 a la k menos 1 módulo n,
por sí mismo, ¿vale? Eso es un poco el cálculo que tengo que hacer. Entonces, todos los números que me aparecen, que multiplico, son números menores que n, ¿vale? Entonces, ese es otro detalle muy importante. Para hacer rápido estas potencias, tengo que hacer pocas multiplicaciones si hago bien el tema de aprovechar las potencias de 2 y además cada una de esas multiplicaciones es solo de 2 números menores que n, ¿vale? Eso es muy importante, porque si dejo que los números que multiplico se hagan enormes, entonces el tiempo de multiplicar puede cambiar mucho, ¿vale? Esta es un poco la idea. Aquí viene un poco más el detalle de cómo calculamos a la n módulo 1, a la n menos 1 módulo n, le llama divide y vencerás, pero es un poco lo que nos ha comentado Alejandro, es ir dividiendo, o sea, ir descomponiendo en el caso de potencias de 2, ¿vale? Por ejemplo, n menos 1 lo hago como suma de potencias de 2, lo pongo como una suma de potencias, ¿vale? Que se puede hacer de distintas maneras, por ejemplo, como tengo el n-1 escrito en binario, pues prácticamente lo saco, ¿no? De si este es n-1 en binario, pues donde tenga los unos es donde tengo las potencias, ¿vale? Perdón. No lo vamos a detallar mucho, pero se hace bastante fácil. Y entonces lo que ocurre es que, claro, para hacer todas estas potencias, pues las voy haciendo de forma incremental hasta llegar a la más grande. O sea, para conseguir todas estas potencias con k multiplicaciones es suficiente. Que es lo que me cuesta hacer la potencia más grande y además al hacer esa potencia por el camino estoy haciendo las otras. Y luego además tengo que hacer la suma final, claro, eso sí. K multiplicaciones más las sumas que haya, que eso ya depende del número de potencias de 2 y como mucho, pues es el número de bits de n, ¿vale? Que es el número de unos que habrá aquí. Como mucho log n sumas. Y este k, pues es como mucho n, ¿vale? O sea, lo máximo que puede ser... No, n no, perdón, pues estoy un poco... log n, el número máximo de bits de n-1, pues es log n, ¿vale? Entonces, esto se hace con log n multiplicaciones de números de como mucho n, o sea, tamaño máximo log n, y las sumas del final. Lo podéis mirar, yo creo que además me suena a mí que en algoritmia básica quizá era uno de los ejemplos de divide y vencerás. Y igual aquí está un poco más detallado, no. Creo que como luego vamos a complicar un poquito más esta cuenta, en la complicación sí que ponemos el algoritmo. Pero ya os digo que el algoritmo es simplemente pues empezar por a, luego a cuadrado, a la cuarta, o sea, ir construyendo a elevado a 2 a la k para k's cada vez más grandes, todos los que necesites. Bueno, pues entonces, si nadie me dice que no se lo cree, podemos hacer el cálculo de a la n-1 módulo n en tiempo polinómico, ¿vale? Polinómico en el número de bits. Con lo cual, bueno, pues tenemos un algoritmo polinómico, pero la cuestión es si ese algoritmo hace algo útil, ¿vale? El algoritmo que hemos dicho antes, que está aquí, perdón, ahora, este algoritmo, pues lo puedo hacer en tiempo polinómico porque esta cuenta la puedo hacer en tiempo polinómico, que es la única cuenta que puede ser costosa allí. Pero la cuestión es, ¿este algoritmo sirve para decirme si un número es primo o no? Esto es lo que tenemos que pensar. Y para ello, claro, necesitamos... Bueno, sabemos, por supuesto, que si te dice que no es primo, es decir, si te devuelve un número, o sea, si a la n-1 módulo n es distinto de 1, seguro que no es primo. Esto está bien. Pero en el otro caso, no sabemos, ¿vale? Si te dice que es primo, puede que esté bien o puede que no esté bien. Necesitamos saber exactamente qué tal funciona ese test, esa cuenta a la n-1 módulo n para los no primos, ¿vale? Esa es nuestra duda. Entonces, claro, nos gustaría esto,
necesitaríamos, pero no se cumple, ¿vale? Necesitaríamos, si fuera que todos los A's cumplen que A a la n-1 módulo n es distinto de 1 cuando n no es primo, o al revés, si siempre con que tenga una que me dé 1, seguro que es primo. Si esto fuera cierto, pero no lo es. O sea que los deseos ahí se quedan en deseos. Por supuesto, falla en casos triviales, ¿vale? ¿Qué casos triviales? Pues A igual a 1 y A igual a n-1, pues falla. El 1 para siempre falla porque cogiendo A igual a 1, sea quien sea n, te sale 1, con lo cual, obviamente para los no primos también te sale 1. Y aquí, con n-1, cuando tengas impares, ¿vale? Bueno, que en realidad son los únicos interesantes, porque los pares ya sabemos que no son primos, ¿vale? Pues tampoco funciona bien. Para igual a n-1 dices, bueno, pues quítalos, hacer el mismo de antes, pero en lugar de para todos los A's que no sean múltiplos de n, cógete solo desde 2 hasta n-2, quita el 1 y el n-1, si no funcionan. Ya, pero sigo sin saber qué va a pasar, ¿vale? Si está claro, me he quitado al menos dos casos que no funcionaban, pero esto sigue estando bastante dudoso. ¿Qué pasa cuando cojo una A y un número no primo? Y bueno, lo malo es que las cosas no van a funcionar muy bien. Falla el recíproco en casos no triviales, es decir, hay algún caso en el que haya un A entre 2 y n-2, que n no es primo, pero que me dé A a la n-1 módulo n igual a 1, sí, hay muchos, hay unos cuantos. Ya, pero bueno, yo no necesito que esté perfecto, yo lo que necesito es que cuando elijo el A al azar, acierte suficientes veces, ¿no? Vamos a verlo. Aquí hay un ejemplo de una A que falla, por ejemplo, es A igual a 4, ¿vale? Y n igual a 15. Obviamente el 15 no es primo, 5 por 3, pero para A igual a 4 me sale 1. Vale, sí, bueno, falla a veces. La cuestión es, si elijo una al azar, ¿me falla muchas veces? Y ahí es donde realmente tenemos el problema. Entonces llamamos falso testigo de primalidad a los A's para los que fallan, ¿vale? El 4 de antes con el 15, el 4 es un falso testigo de primalidad para 15. ¿Por qué? Pues porque 4 a la 14 módulo 15, perdón, 14, módulo 15 es 1. Esto quiere decir que es un falso testigo, ¿vale? Sale 1, pero no es primo. ¿Vale? Entonces, claro, pues el algoritmo podría funcionar si no hay demasiados falsos testigos de primalidad. Pero bueno, toda esta historia no va a acabar bien, ¿para qué vamos a mentir? Entonces, bueno, pues esta sería la modificación del algoritmo, que simplemente elijo un número, pero en vez de entre 1 y n-1, entre 2 y n-2, y claro, fallará pues en los falsos testigos de primalidad, ¿vale? Este es un poco lo de antes, pero por lo menos podría decir que casi siempre va bien, o que con cierta probabilidad va a ir bien, que va a salir distinto de 1. Pues no, me temo que esto se va a quedar en deseo, porque la mala noticia es que hay algunos números que admiten demasiados falsos testigos de primalidad. No son primos y montones de A's te dicen que es 1. Encima, o sea, esto de muchos, podría decir, bueno, pero con tal que sea probabilidad menor de 1, aunque fuera probabilidad 75%, repítelo muchas veces y te irá bajando, ya, pero no, es que hay números que tienen probabilidad de tan cerca del 100% como quieras. O sea, tú dime un número del 1 al 100, 99,9, con todos los demás que quieras, hay un número que no es primo y ese porcentaje de A's te sale igual a 1. Entonces no vale, no puedo acotar el error de este test. Porque fijaros que un algoritmo probabilista debe encontrar la solución correcta con una probabilidad razonable, ¿vale? Por lo menos acotada, sea cual sea la entrada. O sea, no me vale decir, bueno, este tiene una probabilidad de error del 99, esta del 99,9. No, eso no me vale para nada. Necesito por lo menos decir, bueno, pues todos están por debajo de tanto el error. Entonces no funciona. Este algoritmo no funciona. Y bueno, pues aquí hay unos cuantos ejemplos, pero ya os digo que podéis, o sea, existe para cualquier número o para cualquier probabilidad, existe un
un número que no es primo, pero que la mayoría de los As, con esa probabilidad, por alta que sea, pues dicen que sí, dicen que sale la cuenta de A a la n-1 módulo n igual a 1. Aquí, por ejemplo, el 561 admite 318, que es más de la mitad. Dices, bueno, pero yo con eso... Pero el problema es que puedes encontrarlos con montones de números primos. Aquí hay un número enorme, porque fijaros que este no es que sea este número que está escrito de 12, 15 cifras, sino que es 2 elevado a ese número más 1. No, perdón, ¿era 2 a la n o 2 a la 2 a la n? Creo que era 2 a la 2 a la n. Es un número enorme, ¿vale? Donde el n es este de aquí, ese número de 15 cifras. O sea, ese enormísimo número, pues resulta que la mayoría de los As, o sea, el 99,9965%, sale a la n-1 módulo n, bueno, el número este, módulo n igual a 1. Y sin embargo no es primo. Se ha conseguido factorizar, entonces no va a servir. Me temo que todo esto lo tenemos que tachar completamente. No hay manera de sacar un algoritmo, aunque sea un algoritmo probabilista, un Monte Carlo, que me diga si un número es primo o no usando esto. Voy a tener que complicarlo un poquito. Entonces, el de antes lo tachamos. Es un algoritmo, pero no está muy claro qué hay. Lo que ocurre con este algoritmo es que, por supuesto, para los primos iría bien y para muchos no primos también. Pero eso sigue sin ser suficiente para nosotros. Queremos que funcione para cualquier número, que te diga si es primo o no, con un error bajo, pero todos los números. Entonces, el problema de este algoritmo es que hay muchos n's para los que iría bien. Pero claro, no te puedes arriesgar, ¿vale? Para el tipo de usos que necesitamos nosotros de los primos, por ejemplo, pues para hacer clave pública, por ejemplo, ¿no? Tienes que elegir números primos muy grandes. No te puedes arriesgar a elegir números de estos un poquito excepcionales que parecen primos, pero no lo son. Eso te rompería completamente la seguridad de tu RSA, por ejemplo. Entonces, este algoritmo, he tachado unas cuantas transparencias que enseñaba otros años, en las que un poco decía, hay montones de números para los que funciona ya, pero es que eso no me sirve, necesito que funcione siempre. O sea, que cojas el n que cojas aquí, pues la probabilidad de que esto vaya bien sea razonable, ¿vale? Y esto no existe, porque ya os digo que hay números no primos que con probabilidad altísima te dicen que sí que lo es. Bueno, pero no nos desesperemos. O sea, lo que sabemos es que el algoritmo no es P correcto para ningún P, ¿vale? Recordar que P correcto quiere decir que con probabilidad por lo menos P te da la respuesta correcta, ¿vale? O sea, para cualquier X, o sea, P correcto, vamos a ponerlo aquí, lo recuerdo, para cualquier entrada, pues con probabilidad mayor o igual que P, la respuesta es correcta, ¿vale? O sea, todas las entradas, ¿vale? No me vale un algoritmo que para alguna entrada no funcione. Tiene que ser para cualquier entrada, pero claro, como es un algoritmo probabilista, cada vez que lo ejecute puede cambiar. Bueno, pues con la probabilidad para esa entrada en concreta tiene que ser mayor o igual que P de dar la respuesta correcta, ¿vale? Bueno, pues esto con el de antes no sale, pero enseguida lo vamos a poder mejorar, porque igual os suena que hay un famoso test de primalidad que se llama el test de Rabin-Miller, porque Rabin y Miller lo hicieron prácticamente a la vez, se les suele poner juntos. No sé por qué, a mí me suena poner delante siempre a Rabin, pero esto puede ser una costumbre. Realmente no, solo son del mismo año, fijaros que ya es un poco viejuno, pero no recuerdo si alguno de los dos por alguna razón lo hizo antes. Pero la cuestión es que ellos consiguieron hacer un test de primalidad rápido y que sí que funciona, ¿vale? Que sí que para cualquier número, para cualquiera, no hay excepciones, pues con probabilidad alta te da la respuesta correcta. Y vamos a verlo. No es un algoritmo muy complicado, pero es un poco, está basado en el anterior, por eso hemos partido del anterior, pero claro, lo tiene que complicar un poco, ¿vale? O sea, el algoritmo anterior, si os acordáis, era
que yo voy a coger un número n y un a, vamos a empezar, que esté entre 2 y n-1 y voy a hacer la cuenta a elevado a n-1 módulo n y la voy a comparar con 1. ¿Vale? Este es el que no nos funcionaba. Vale, pues entonces el algoritmo de Miller-Rabin es un poco parecido, pero en lugar de hacerlo directamente con n-1, bueno, lo primero que hace, a ver, los números para los que es interesante saber si es primo o no son los impares, claro. Si n es par, seguro que no es primo, excepto que sea el 2. Entonces, no hay nada que hacer. Entonces, como n es impar, n-1 es par y lo que hacemos es, vamos a dividirlo por 2 todas las veces que podamos, ¿vale? O sea que va a ser, a ver, voy a utilizar la misma notación de antes, 2 a la s, eso es. Si voy dividiendo por 2 todas las veces que pueda, al final me va a quedar un t, que es impar, ¿vale? Yo qué sé, por ejemplo, pues si n fuera 15, si n es 15, que bueno, no es primo, pero hacemos como si yo no lo supiera, pues yo diría n-1, que es 14, es 7 por 2. ¿Vale? Este solo lo puedo dividir por 2 una vez. Pero, por ejemplo, ¿cuál? 17 sale más veces. Pues n-1, que es 16, es 2 a la 4 por 1. Es este. Eso es. ¿Vale? Entonces, simplemente si cojo esta descomposición del número n-1 en una potencia de 2 por un impar, pues el test que hacen Miller y Rabin es parecido a este, pero en lugar de hacerlo con n-1, lo hacen con t y con potencias de 2 multiplicada por t, ¿vale? O sea que calculan a la t módulo n, luego pues a la 2t módulo n, y así todos hasta llegar a la... Creo que el n-1 no lo hacen, creo que llegan hasta 1 menos. Un segundo. Ahí. Eso es. Hasta ese menos 1. Sí. Justo quitan el n-1 no lo hace, pero este 2 hasta 2 a la s-1 por t módulo n. ¿Vale? Hacen todas estas cuentas. En lugar de hacer una sola, como antes, pues hacen unas cuantas. Y las comparan todas. En realidad, lo que ocurre para los primos es que todos estos resultados salen o bien 1 o bien n-1. ¿Vale? Entonces, el test de Miller-Rabin lo que hace es que compara este con 1 y todos los demás con n-1. Es una opción, hay varias, pero ya os digo que si el número es primo, todas estas cuentas salen todas o 1 o n-1. ¿Vale? Entonces, lo que hace el test de Miller-Rabin es probar todas las cuentas a la vez y si alguna de ellas sale así, o sea, si la primera sale 1 o la segunda n-1 así, entonces deducen que es primo y si no, no. ¿Vale? Aquí lo tenéis puesto. Entonces, es una propiedad booleana, ¿vale? Que lo que hace es comparar a la t módulo n con 1, ¿vale? Recordad que el n-1, bueno, lo pone aquí abajo. Esto es a la s por t, ¿vale? Entonces, hago la cuenta con t primero, a la t módulo n. Si sale 1, perfecto. Si no, miro a ver, pues cada uno de los i's, desde 0, bueno, el 0 ya está, es el mismo. Ah, bueno, lo tengo que mirar. Esto me entra la duda de si el s será también. Pero bueno, haces la cuenta a la 2 a la it módulo n y miras a ver si te sale n-1. Si alguno de ellos te sale que sí, pues entonces p sub a de n es true, ¿vale? Porque es el OR de todos. Entonces resulta que si tengo un primo n, que si n es primo, para cualquiera de estos me sale true, ¿vale? Volvemos a tener, como antes, una propiedad que cumple todos los primos. Pero claro, yo lo que me interesa es poder utilizarla también, pues cuando un número no sea primo, pues que yo me dé cuenta a partir de esa propiedad. Pues, no acaba de ser perfecto como antes, o sea, necesitaríamos el recíproco, ¿vale? Me gustaría pues que si lo cumple para una A, pues entonces que sea primo. Esto otra vez no va a ser cierto, pero ahora ya las cosas van a ir bastante mejor.
Entonces, aunque pueda haber casos en los que para alguna me salga true sin ser primo, ya no van a ser muchos. Un poco la idea es que lo que tenemos ahora es una propiedad distinta de la de antes, pero parecida. O sea, estás haciendo cuentas del estilo a elevado a n-1 módulo n, no exactamente esa, pero todas las parecidas. Y si te sale true, o sea, cuando es primo te sale true. Y cuando no es primo, pues ahora vamos a ver. Lo que va a ocurrir es que a veces te puede salir true, pero la mayoría de las veces te va a salir falso. ¿Vale? Con lo cual sí que vas a poder llegar a tener un test de Monte Carlo ahí, si eliges aleatoriamente la. Vamos a ello. Entonces, no es cierto que siempre, que si no es primo, pues siempre te salga algo falso. Por ejemplo, si te coges n igual a 289 y a igual a 158, pues podéis haceros la cuenta, bueno, hacéis el algoritmo que lo calcule y te sale, pues, b de a n igual a true. ¿Vale? Pero solamente es uno. Si pudiéramos asegurar que no ocurre muchas veces, para muchos as, pues aún lo podríamos hacer. O sea, si para cada n la mayoría de los as pues van un poco con si es primo o no es primo, es decir, si es primo, pues todos true, y si no es primo, la mayoría falsos. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Vale? Entonces, esto es lo que sí que vamos a poder decir. Vamos a poder decir que casi siempre, cuando no es primo, me sale falso. Y el casi siempre es, pues, como lo que eliges es el A para casi todos los As, ¿vale? Para casi todos los As, ahora decimos exactamente para cuántos, te va a salir falso. Entonces, con esto es con lo que está hecho el test de primalidad de Miller-Rally, ¿vale? Utilizando esta propiedad que cumplen todos los primos y que los no primos la cumplen, pero pocas veces. La cumplen para pocos As. Aquí primero pues te hacen un poco unas cuentas porque hay un montón de números que funcionan bien para todos los As, ¿vale? O sea, esto de que, claro, lo que yo quiero es un test de primalidad que me valga para cualquier número n, para números enormes, ¿vale? Pues claro, lo que es relativamente sencillo es echar un vistazo a los números n más pequeños. Para los números n más pequeños esto funciona perfecto, lo cual no quiere decir nada porque, claro, precisamente los pequeños ya sabemos si son primos o no. Pero bueno, por lo menos te da una idea. Entonces, bueno, primero aquí le ponemos un nombre otra vez. Antes teníamos los falsos testigos de primalidad, los que cumplían a la n-1 módulo n igual a 1 sin ser primos. Ahora les llamaremos falsos testigos de primalidad en sentido fuerte. ¿Vale? Un falso testigo de primalidad en sentido fuerte es una que cumple que b de a n me sale true, pero n no es primo. Pero las cosas van bastante bien, porque lo que haremos será, si n es primo, pues para todos los as se cumple. ¿Vale? Y vamos a ver que cuando no es primo, esto tampoco tiene tanto error. ¿Qué algoritmo vamos a hacer? Pues bueno, primero, lo que os decía antes, el cálculo este de b de a n, lo que requiere es calcular potencias que sean a elevado a, pues, 2 a la i t módulo n. Vale, entonces para calcular estas potencias, pues un poco todo lo que tengo que hacer es ir haciendo multiplicaciones, pero no demasiadas, ¿vale? Módulo n. Entonces lo que hacemos es, lo primero, calculamos a elevado a la t módulo n. ¿Vale? Esta es la que no está calculada y la que hemos comentado antes un poco. Y es decir, claro, que si el t lo puedo poner como una cierta suma de potencias, pues lo que voy a hacer es calcular a elevado a 2 a la ki módulo n simplemente con k y multiplicaciones, ¿vale? Multiplicando, pues siempre consiguiendo primero a al cuadrado, a la cuarta, a las potencias de 2. Y siempre módulo n, ¿vale? Para que en ningún momento tenga que guardar resultados parciales que sean muy grandes, todos son n. Una vez que tengo a la t módulo n, pues ahora ya, claro, el conseguir el 2 a la i es relativamente fácil, simplemente haciendo multiplicaciones por sí mismo, ¿vale? Así voy consiguiendo pues diferentes potencias de la forma a la 2 a la i t, ¿vale? Módulo n. Pues el número de multiplicaciones, fijaros que se queda siempre en pues i más el logaritmo de t, aproximadamente multiplicaciones. ¿Vale?
logaritmo de t era antes para conseguir a la t y ahora ya para conseguir ese 2 a la i, pues i más. Le podéis echar un vistazo, pero no tiene nada. Simplemente lo que hace es sacar cada potencia pues como el cuadrado de una potencia más pequeña. ¿Vale? Y luego ya con todo esto, pues ya tengo calculado lo que es la propiedad de AN. ¿Vale? La propiedad booleana esta que compara un poco todos los valores de a la 2it módulo n con 1 o con n menos 1. Una vez que ya la tienes calculada, y rápidamente ya puedes hacer el algoritmo de de Miller-Rabin, que simplemente elige un número A y mira a ver si la propiedad es cierta para ese. ¿Vale? Entonces, un poco lo que decíamos antes. Bueno, si n es primo, pues claro, B a n me da igual la buena o mala suerte que tenga, me va a salir true. Pero si n no es primo, pues me puede salir true o me puede salir falso. En principio, cualquiera de las dos podría ser cierta. Necesito algún tipo de garantía de que el true este me va a salir pocas veces, ¿vale? Porque si me saliera mucho true, pues te iba a decir que todo el mundo es primo, no me iba a servir de mucho el algoritmo. Entonces, ¿puede fallar solo? Pues eso, cuando eliges un falso testigo de primalidad en el sentido opuesto, ¿vale? El n no es primo, pero el a te dice que b de a n es true. Entonces, vamos a ver que esto no ocurre demasiado a menudo. Ya con esto terminamos de hablar de primos. Ya os digo que los grandes números son, cuando coges números pequeños, no falla nunca. Si coges los menores de 1000, pues salen muy poquitos A's que sean falsos testigos de primalidad. De hecho, la mayoría de estos números, ninguno, ¿vale? Hasta 1000, estoy hablando solo hasta 1000. O sea, esto es simplemente el hacer un poco una simulación, que no te dice qué puede pasar para números más grandes, pero por lo menos, bueno, dices, hombre, pues para los números hasta 1000 funciona fenomenal. En realidad, los números entre... A ver... los números 2, cogiendo estos A's, ¿vale? Solo cogiendo esos 5 A's, 2, 3, 5, 7 y 61, ya puedes funcionar con todos los números hasta 10 a la 13, ¿vale? O sea, ahí tenemos la suerte de que para esos 5 números, esos 5 valores de A, pues ya son suficientes para testear si es primo cualquier número hasta 10 a la 13. Pero esto, otra vez, no deja de ser anecdótico. A mí me interesan números muchísimo más grandes que 10 a la 13, ¿vale? Esto es un poco ver qué tal funciona el algoritmo, pues un poco probando los numeritos pequeños. Porque 10 a la 13 no es tan grande, ¿vale? No solo de saber si el número es primo o no. Entonces, lo que realmente me interesa es que esto sea escalable a tope, es decir, que yo pueda coger un n cualquiera, elegir al azar el a, hacer la cuenta de b a n y ya con eso tener una cierta seguridad de que el resultado que me da se parece al resultado correcto, ¿vale? O sea, la probabilidad de error tiene que estar controlada. Entonces, hasta aquí esto no deja de ser, ya os digo, lo pongo aquí anecdótico. Está muy bien, pues que para números pequeños esto funciona bastante bien. De hecho, casi no hace falta ni hacerlo probabilista, porque probando solo 5 A's ya me da la respuesta correcta, ¿vale? Pero lo interesante sería el poder hacerlo, pues yo cojo un número n enorme, elijo A al azar, hago la cuenta de AN y contesto lo que me diga de AN. Si me dice true, pues es que es primo, y si me dice falso, es que no es primo. Y que esto, lo que me interesa es saber qué error cometo. Y claro, el error solo lo voy a cometer cuando n no sea primo, pero b me diga true. ¿Esto va a pasar mucho? Entonces, lo más interesante de todo es que no. Como mucho, puede pasar el 25% de las veces. Y esa es la propiedad real que nos interesa, ¿vale? O sea, el número de A's para los cuales n no es primo, o sea, tú te coges un n
compuesto, es decir, lo mismo que no primo, ¿vale? Compuesto quiere decir que no es primo. Y lo que podemos saber es que, como mucho, el 25% de los AES te va a salir BAN, ¿verdad? ¿Vale? Y pondría BAN. Entonces, como es menor que el 25%, aquí ya empieza a ser un algoritmo de Monte Carlo interesante, ¿vale? Bueno, pues vamos a parar ahora y a la vuelta le damos un repaso a esto, miramos un poco a ver qué tipo de repeticiones habría que hacer para conseguir un error u otro y ya entonces entramos en el ejercicio que os comenté. Hacemos ahora una pausa. Si me queréis preguntar algo,